La tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Horror y luto en Sri Lanka. Varios atentados contra iglesias y hoteles de lujo dejan un saldo fatal de más de 200 muertos y al menos 400 heridos. La crisis sociopolítica que vive Nicaragua cumplió un año. El saldo de muertos, heridos y detenidos es rojo. $11,000 niños han sido víctimas directas de la violencia en México. Algunos, deslumbrados por las excentricidades, anhelan ser sicarios. Cantantes nacionales e internacionales se dieron cita en París en un evento benéfico para recaudar fondos para la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. Hola, sean todos bienvenidos a la tarde fin de semana. Soy Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto acompañarlos a través de la señal del canal de las Américas NTN 24. Los invito desde ya a conectarse con nosotros a través de Twitter. Estamos como @latarde NTN 24, @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen. Comenzamos. Horror y luto en Sri Lanka. Más de 200 personas se murieron y 400 más resultaron heridas en una serie de atentados contra iglesias y hoteles de lujo en diferentes partes del país, donde centenares de fieles celebraban el Domingo de Resurrección. Los ataques son los más sangrientos desde que terminó la guerra civil en 2009. La celebración del Domingo de Resurrección para los fieles en Sri Lanka se convirtió en tragedia. 8 explosiones en diferentes partes del país conmocionaron a la población. Los primeros estallidos ocurrieron casi de forma consecutiva entre las 8 y las 9 de la mañana en las iglesias de San Sebastián, en la ciudad de Negombo, al norte de Colombo, y de San Antonio, ubicada en un suburbio de la capital. La primera explosión estalló alrededor de las 8 y 10 de la mañana, la segunda explosión estalló poco después y todas las ventanas se rompieron. Minutos después, ataques similares fueron registrados en la iglesia de San Antonio de Colombo, así como en 3 hoteles 5 estrellas, ubicados en la capital del país. A eso de las 9 de la mañana de hoy me pidieron que llevara mi ambulancia a la iglesia de Cochicade. Me informaron que hubo una gran explosión, fuimos allí y transportamos a los heridos al Hospital Nacional. Hasta el momento, 7 personas han sido detenidas como sospechosas por la policía. Las autoridades impusieron un toque de queda de 12 horas a partir de las 6 de la tarde, hora local. Además, el gobierno declaró el estado de emergencia. En las imágenes se aprecia la magnitud de la tragedia. Estructuras destruidas, escombros por diferentes avenidas y cientos de heridos siendo llevados a hospitales es el saldo que dejan los múltiples atentados. Los ataques contra minorías religiosas en la isla se han venido repitiendo en el pasado. Los más recientes ocurrieron en 2018, cuando el gobierno tuvo que declarar el estado de emergencia después de que se produjeran enfrentamientos entre musulmanes y budistas. La comunidad internacional condenó los ataques terroristas en Sri Lanka. A través de las redes sociales, los líderes de potencias mundiales como Alemania, Francia y Estados Unidos enviaron mensajes de condolencias a los familiares de las víctimas. Incluso Donald Trump aseguró que su país está listo para ayudar. En Latinoamérica, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, repudió los atentados. Desde el Vaticano, el Papa Francisco lamentó lo sucedido y envió un mensaje a los afectados. Ho preso con tristezza e dolore la notizia dei gravi attentati
Queridos hermanos y hermanas, recibí con tristeza la noticia de los graves ataques de hoy, día de Pascua. Trajo luto y dolor a algunas iglesias y otros lugares de Sri Lanka. Deseo expresar mi afectuoso acercamiento a la comunidad cristiana, golpeada mientras estaba reunida en oración, y a todas las víctimas de una violencia tan cruel. Confío al Señor a aquellos que han muerto trágicamente. Y a todas las víctimas de così crudele violencia. Y oro por los heridos y por todos los que sufren como resultado de este dramático evento. Millones de católicos en el mundo celebran el Domingo de Resurrección, que marca el fin de la Semana Santa. En la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco hizo un llamado a la paz en el mundo y en especial en aquellos países que sufren el drama de la guerra. El pontífice dijo que la resurrección de Cristo, que los fieles recuerdan el día de hoy, es el comienzo de una nueva vida. Agregó además que la verdadera renovación comienza siempre desde el corazón y desde la conciencia. Francisco concluyó que la Pascua es también el comienzo de un nuevo mundo liberado de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Que ante los numerosos sufrimientos de nuestro tiempo, el Señor de la vida no nos encuentre fríos e indiferentes, que haga de nosotros constructores de puentes, no de muros, que Él, que nos da su paz, haga cesar el fragor de las armas, tanto en las zonas de guerra como en nuestras ciudades. En la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, los católicos celebraron el Domingo de Pascua con una misa dirigida por el patriarca latino. Cientos de peregrinos llegaron al templo ubicado en la ciudad vieja para conmemorar la resurrección de Jesucristo 3 días después de ser crucificado. Los católicos creen que el cuerpo de Jesús fue enterrado justo donde hoy yace la iglesia del Santo Sepulcro. Y en París, en la misa de Pascua, rindieron un homenaje a los bomberos franceses que apagaron las llamas en la Catedral de Notre Dame. El incendio que calcinó la joya de la arquitectura gótica durante Semana Santa obligó a los feligreses a encontrar otros lugares para asistir a los servicios religiosos. La diócesis de París los invitó a unirse a la misa dominical en la majestuosa iglesia de San Eustaquio junto al río Sena. Los fieles oraron por una pronta reconstrucción de Notre Dame. La tarde, fin de semana. Se cumple un año de la peor crisis política y social en Nicaragua por cuenta de las políticas del régimen de Daniel Ortega. El 18 de abril del año 2018, un pequeño grupo de nicaragüenses salió a las calles en protesta y en rechazo a una propuesta de reforma del sistema de pensiones. Pronto este reclamo se amplió hasta convertirse en una verdadera revuelta contra el régimen sandinista. El pasado 18 de abril, Nicaragua cumplió un año de vivir una de las crisis más fuertes de las últimas 4 décadas. En estos últimos 12 meses, 545 personas murieron, 2.000 resultaron heridas, más de 700 permanecen en prisión y otras 60.000 se vieron forzadas al exilio. Lo que inició como una protesta contra las reformas al sistema del Seguro Social se convirtió en el detonante para que miles de ciudadanos dieran a conocer su inconformidad por las políticas del régimen orteguista. La resolución que sirvió como detonante para que se iniciara toda esta situación. Durante estos 365 días, los nicaragüenses han tenido que vivir bajo sometimiento y persecución en las calles, la censura de los medios de comunicación y ataque a los defensores de los derechos humanos por parte del régimen sandinista. Estamos siendo perseguidos, somos los estudiantes. ¿Y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos. Tras un año de conflicto, Ortega comienza a verse presionado debido a los abusos que han denunciado varios organismos internacionales, enfrentando así varias sanciones y haciendo que la oposición se retire de la mesa de diálogos en diferentes ocasiones. Creer en la palabra y en la decisión política de Daniel Ortega de negociar es imposible. Yo no creo absolutamente. Él en este momento ha ido a negociar, ha reanudado el primer diálogo,
no por convicción, no porque quiera resolver el problema, sino que es presionado por la presión de la opinión pública o de la comunidad internacional. Hoy el juego sigue trancado. Para la oposición, la salida de la crisis depende 100% de la voluntad del régimen para atender las demandas de los nicaragüenses. Va a ser un fin de semana de reflexión para reconsiderar nuestra participación, y cuando ocurren este tipo de circunstancias, este es un llamado también a la otra parte para que muestre signos de voluntad para que lo que venga en Nicaragua se pueda dar en un ambiente de paz y que la libertad no espera. En 2 intentos de diálogo, el régimen de Ortega ha incumplido. La primera vez se comprometió a respetar la protesta social y al día siguiente su policía reprimió a los manifestantes antigubernamentales. En la segunda ocasión, el punto de quiebre de las negociaciones fue la liberación de todos los presos políticos. Al día de hoy son cientos los presos en el país centroamericano. Que se vaya la dictadura, que Nicaragua quiere estar libre nuevamente. Nos acompaña a esta hora Fernando Sánchez, es el presidente y fundador del Liderazgo Juvenil Nicaragüense, y lo ve en pantalla. Una muy buena tarde, gracias por atender la invitación. Muchísimas gracias por este espacio que es muy importante para toda Nicaragua. Fernando, después de un año, uno ve el saldo de lo que ha ocurrido en Nicaragua: más de 500 personas muertas, 2.000 heridos, más de 700 presos políticos y 60.000 exiliados. Y te pregunto, ¿han avanzado los nicaragüenses que quieren cambio político en ese fin, en ese objetivo, en lograr un cambio político, un cambio de régimen en el país? Bueno, el panorama sociopolítico que podemos observar en Nicaragua, ligado con la brutal represión que aún continúa, a pesar de que ya no es tan evidente, la comunidad internacional debe saber que nosotros seguimos sufriendo distintos atropellos en el interior, tanto como en el exterior de Nicaragua, pero la respuesta es sí. Nicaragua y los nicaragüenses avanzamos justamente cuando decidimos que necesitábamos un cambio radical, cuando decidimos que Nicaragua no podía seguir presa por un tirano el 19 de abril y el 18, por supuesto, que fue cuando todos los jóvenes nos lanzamos a la calle para protestar por todas las injusticias que el régimen estaba cometiendo. Lo que nunca imaginamos fue que iba a asesinar indiscriminadamente a todas las personas que estábamos ahí. Estaba recordando personalmente cómo vi caer amigos asesinados y cómo hoy en día muchos de mis compañeros son presos políticos. Los nicaragüenses sí hemos avanzado porque nos hemos vuelto aún más patrióticos de lo que éramos y sobre todo nos hemos educado en cómo debe ser una verdadera democracia para nuestro futuro. Fernando, el número de presos políticos siempre es un tema de discusión. El régimen siempre niega, baja la cifra, la oposición, quienes quieren el cambio político en tu país, hablan de muchos más. Y quería preguntarte a ti puntualmente, ¿cuál es el número de presos políticos ahora mismo en Nicaragua? Bueno, como vos lo mencionaste, el régimen ha tratado de desmentir las versiones oficiales de los distintos centros de derechos humanos nacionales, incluso el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la cual trabajamos de cerca. Sin embargo, estas cifras son reales. Es más, tenemos conocimiento que hay cárcel clandestinas en Nicaragua y que por lo tanto la cifra de prisioneros políticos es aún mayor de la que nosotros mirábamos, que eran 700. Él, a medida que inició esta segunda negociación, porque no le llamamos diálogo definitivamente, él liberó a una cantidad reducida, pero el fenómeno que se está dando ahora es que está liberando a personas que no tienen una trayectoria quizás política o una trayectoria de involucramiento en las protestas cívicas. Y además de eso, a los pocos que ha logrado sacar con prisión preventiva, porque no es una libertad, los están acusando por delitos comunes para tratar de hacer ver que no es por una razón política. Entonces la situación de los presos políticos es grave porque los siguen maltratando, siguen dañando su integridad física, emocional, mental, y es lo que más nos urge a Nicaragua, liberar a nuestros presos políticos que están sufriendo en carne propia. Sin embargo, podemos observar su patriotismo y resistencia, que es increíble y nos debe motivar cada día. Fernando, hay personas desaparecidas, es decir, que no se sepan que están en prisión, que no se sepan que han salido del país. Por supuesto que sí. Sin embargo, hablar de cifras de desaparecidos con exactitud
es una gran meta, es un gran obstáculo que tenemos, por supuesto, porque no podemos establecer o incorporar una investigación a profundidad dentro de Nicaragua, ya que los sistemas corruptos que hay en las estructuras del Estado no permiten definitivamente que se abra un proceso exhaustivo para saber con exactitud dónde están las personas. Entonces creo que ese sería uno de los retos definitivamente que tendríamos que afrontar en un cambio de gobierno para buscar la justicia transicional y la reparación de las víctimas. Fíjate, Fernando, tras cumplirse un año de esta crisis en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega anunció un plan para repatriar a los refugiados que salieron del país en medio de las protestas antigubernamentales. Según Ortega, la estrategia contará con la asistencia técnica de la Organización Internacional para las Migraciones. Además, garantiza, según él, condiciones de dignidad, seguridad física y jurídica por parte de las instituciones públicas del país. Se estima que unas 80.000 personas han salido de Nicaragua huyendo de la persecución, las amenazas y el desempleo. La oposición tiene sus reservas. Yo quería preguntarte a ti, que prácticamente eres un exiliado, ¿se puede confiar en una propuesta como esta de Daniel Ortega luego de un año de represión? Para iniciar con la respuesta, me pregunto, ¿podrás confiar en un hombre que se encargó de asesinar niños, que se encargó de quemar a una familia completa y que se ha encargado de venir matando a campesinos, jóvenes, mujeres y ancianos? Yo creo que no. Y este es el sentir de todos los que estamos exiliados en los distintos países de América, de Europa y de varios continentes. No hay garantías, no hay seguridad y no vamos a regresar porque la lucha la vamos a seguir desde donde estemos. Y sabemos de que con un régimen tan mentiroso como el de Daniel Ortega, no podemos confiar. Vemos que no ha cumplido absolutamente nada desde el primer diálogo en mayo del 2018 del que fui parte por la coalición universitaria. No podemos definitivamente pensar en un retorno porque sería exponer a toda la población que salió justamente por una persecución política. Estamos hablando de líderes campesinos y de la sociedad civil que están exiliados y que no lo pensaría dos veces Ortega para meterlos en la prisión o para desaparecerlos. Recordemos que algo que le tiene muy incómodo es que cada uno de los nicaragüenses exiliados, yo digo que somos como hormiguitas alrededor del mundo, denunciando y siguiendo con la lucha, que es muy importante. El diálogo, las conversaciones, las negociaciones están ahora mismo paralizadas, están estancadas en Nicaragua. Y quería preguntarte precisamente por ese punto, ¿cuál sería a partir de ahora un nuevo año, un nuevo mes, una nueva etapa de la lucha de los nicaragüenses por el cambio político en tu país? ¿Qué dice la oposición de lo que debe ser la hoja de ruta de lucha por la democracia en los próximos meses? Bueno, mira, básicamente seguir con el trabajo que hemos tenido hasta ahora. Ves cómo la situación de Nicaragua en menos de un año se visibilizó globalmente y llegó a instancias demasiado importantes como la OEA, las Naciones Unidas y el Parlamento Europeo. Nosotros tenemos que seguir resistiendo dentro de Nicaragua como el pueblo lo sigue demostrando. Daniel Ortega no tiene voluntad para dialogar y esa es la verdad desde que inició la crisis de abril. Él lo que quiere es permanecer en el poder por siempre y para siempre. Y pues por lo tanto, esa es la táctica. Casualmente ayer en un Vía Crucis en la Catedral Metropolitana, personas sacaron las banderas de Nicaragua y cruces donde estaban los nombres de los asesinados a un año de esta crisis y el régimen los reprimió con bombas lacrimógenas. Hubieron personas heridas y quedaron secuestrados hasta altas horas de la noche en la catedral. Entonces, todas esas acciones, a pesar de todo el dolor, el sufrimiento y la represión, Nicaragua dice ya basta y Nicaragua se sigue tirando a las calles. Y los que estamos afuera seguimos haciendo un trabajo internacional en Washington, D.C., en Europa, en distintos lugares, como te digo. Esa es la táctica, que continúen las presiones económicas, que estas sanciones, quiero aclarar, que no son causadas por la oposición, son causadas por la corrupción que Daniel Ortega ha envuelto al país. Si ves ahorita, Estados Unidos acaba de anunciar que de los próximos sancionados son sus dos hijos, Juan Carlos Ortega y Laureano Ortega. ¿Por qué? Por sus vínculos de corrupción con Bancorp y pues eso es lo que vamos a seguir haciendo. Sin embargo, sabemos de que el cambio no solo viene de nivel internacional, sino que nosotros como pueblo vamos a seguir resistiendo hasta buscar un cambio sustancial y verdadero. Bien, quiero agradecer a Fernando Sánchez, ese presidente y fundador del Liderazgo Juvenil Nicaragüense, por compartir estos minutos con nosotros aquí en la tarde, fin de semana. Fernando, como siempre es un gusto, mucha suerte. Muchísimas gracias, buen día. Hasta la próxima.
Vamos a ir ahora a México porque de 2006 a 2017, 11.000 niños han sido víctimas de la violencia entre cárteles, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia. En este mismo periodo de tiempo, 7.000 niños más han sido sentenciados por diversos delitos, según reportó el sacerdote Adrián Alejandre Chávez, miembro de esta red. El estilo de vida ostentoso que llevan los integrantes del crimen organizado es envidiado precisamente por los más pequeños que hacen todo, lamentablemente, por convertirse en sicarios. Regresamos con información de Venezuela. Hoy se cumple un mes de la detención de Roberto Marrero, es el jefe de gabinete del presidente encargado Juan Guaidó. La justicia madurista le imputa a Marrero los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir, conspiración y ocultamiento de armas. La defensa de Marrero argumenta que la fiscalía no tiene pruebas y califica su detención como arbitraria y un pase de factura del régimen de Nicolás Maduro. La revista Time de Estados Unidos dio a conocer esta semana el tradicional listado con los nombres de las personalidades más influyentes del año. En esta edición destacan precisamente la labor del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. La revista estadounidense Time publicó la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, en la que destaca el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Así que en apenas 2 días, gracias a la confianza, la legalidad, la Constitución, el respeto, en apenas 2 días logramos lo que ellos no lograron en 6 años. Joven, enérgico, articulado, decidido, ha demostrado la posesión de la madre de todas las virtudes, el coraje. Al estar en el lugar correcto, en el momento adecuado, pudo finalmente unir a la oposición y convertirse en un faro de esperanza para un país que anhela un cambio rápido y pacífico. Así describió a Guaidó el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, encargado de su reseña en la publicación. Soldado de la patria de Venezuela, hoy te doy una orden. No dispares al pueblo de Venezuela. No dispares a los que de manera clara, constitucional, han salido a defender a tu familia. Muchos, incluidos importantes jefes de Estado, están jugando una política mezquina con el drama de Venezuela. Eso solo ha ayudado al autoritario Nicolás Maduro. Guaidó debe usar su coraje para controlar el proceso de transición de una vez por todas y evitando a toda costa un baño de sangre. Negociar con los interesados pertinentes una salida pacífica, un puente dorado para el régimen, añadió Santos. El régimen se dio cuenta que no nos íbamos a acostumbrar, que cada vez que faltara agua íbamos a protestar, que cada vez que faltara luz íbamos a protestar. Además de Guaidó, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, son algunos de los latinoamericanos que destacan en la categoría de líderes. En este rango también aparecen Donald Trump y el Papa Francisco, quien repite después de haber sido incluido en el 2017. Pienso en particular en el pueblo venezolano, en aquellos que carecen de las condiciones para una vida digna y segura debido a una crisis que perdura y empeora. Que el Señor ayude a aquellos con responsabilidades políticas a trabajar para poner fin a las injusticias sociales, los abusos y los actos de violencia. Sin duda, en lo que va del año 2019, Juan Guaidó ha protagonizado varios momentos que marcarán la historia de Venezuela, rumbo a la anhelada transición hacia la democracia. La tarde, fin de semana. Una piedra más en el camino para los migrantes que buscan asilo en los Estados Unidos. El fiscal general William Barr anunció que negará la posibilidad de salir en libertad provisional a parte de los solicitantes de asilo detenidos mientras avanzan sus procesos en los tribunales de inmigración. La decisión revierte un protocolo que rige desde el año 2005 y que da a los solicitantes de asilo que demuestren un miedo creíble la posibilidad de someterse a una audiencia de inmigración que les permita la libertad provisional. Barr ordenó que el nuevo protocolo entre en vigor en 90 días, esto para dar tiempo al Departamento de Seguridad Nacional para que habilite espacios para mantener detenidos a los solicitantes de asilo que llegan cada mes en decenas de miles. Saludamos a esta hora a Ernesto Sagaz, es politólogo, además es profesor de la Universidad de Colorado. Allí lo ve en pantalla. Bienvenido, una muy buena tarde. Buenas tardes. Lo primero, entiendo que la libertad provisional ya no estaría disponible
para solicitantes de asilo detenidos en Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con quienes ya gozan de una libertad provisional, condicional y esperan respuesta a su solicitud de asilo? Esperemos que estas personas todavía sigan con libertad provisional, o sea, la ley no puede ser retroactiva. La medida comenzará a partir, como dijeron, de unos 90 días y eso serían para las personas que están llegando a los Estados Unidos. Aparentemente lo que la administración Trump quiere hacer es disuadir a que las personas vengan a los Estados Unidos, pidan asilo político por razones que no sean enteramente válidas. Ellos lo ven desde un punto de vista que estas son razones frívolas y la barra se ha puesto tan alta que la persona sabe que si llega acá probablemente dure detenido bastante tiempo y eso haga que la persona que no tenga una buena razón quizás no venga a los Estados Unidos. De nuevo, esto parte de una premisa de la administración que la mayor parte de las personas que están buscando asilo político en los Estados Unidos no son verdaderamente refugiados. Ahora, señor Sagasta, ¿cuánto tiempo dura un proceso judicial por solicitud de asilo en Estados Unidos? Puede durar meses o puede durar años, dependiendo de la complejidad del caso. Una de las cosas que tenemos que recordar primero es que hay atrasos severos en todo lo que tiene que ver con el proceso de inmigración. No solo casos de asilo político, sino casos de naturalización, casos de residencia permanente. Hay todo tipo de casos en que no hay siquiera suficientes jueces, suficiente burocracia para procesar todos estos casos. La administración Trump, una de las cosas que ha hecho es que ha eliminado muchos de estos jueces o ha eliminado muchos de estos burócratas, ha reducido el número de personal para manejar casos de inmigración, lo cual hace que los procesos sean todavía más largos, de nuevo como una manera de disuadir a las personas de inmigrar o pedir asilo político en los Estados Unidos. Así que para una persona significaría poder estar meses, si no años, detenido. Tengo entendido que este protocolo, esta medida que anuncia el fiscal general William Barr, tiene una salvedad para familias con niños. Esto es así, pero al igual, si se hace la salvedad, hemos visto que la administración Trump también detiene a los niños. Sí, los ha detenido y los ha separado de su familia. Supuestamente ahora los que vengan como grupos familiares con niños, con menores de edad, se les dará libertad de condicional, lo cual entonces lo que sucederá es que muchas personas que vienen a los Estados Unidos a pedir asilo político, en vez de hacerlo como individuos, lo van a hacer entonces como grupos familiares, ya que entonces piensan que de esta manera no van a ser detenidos, no van a ser separados, o por lo menos no por mucho tiempo. Así que vemos que la administración Trump, cuando endurece una medida, sencillamente está entonces creando otro problema en vez de resolver estos problemas que se podrían resolver disponiendo de más jueces, disponiendo de más personal, es decir, de más burocracia para manejar y resolver estos casos. Ahora, que tengo otra duda y tiene que ver con que si una persona en un proceso judicial por solicitud de asilo debe pagar fianza para estar en libertad. Esto se hizo durante la administración de Obama. O sea, hay dos tipos de libertad. Hay una que es bajo fianza, que la persona puede poner un depósito llamado una fianza, y también hay lo que se llama entonces un parol, que es una libertad condicional bajo palabra. Muchas veces esa persona va a vivir con un familiar. En algunos casos se le ha puesto un grillete electrónico. Y una de las cosas que hay que notar es que el 89% de estas personas hasta ahora que han pedido asilo político y se le ha dado libertad condicional han aparecido, se han presentado a la hora de que su caso sea visto en corte. No es como dice la administración, que estas personas, si los soltamos a las calles, estas personas se van a desaparecer. ¿No termina siendo este nuevo protocolo una carga más económica para el gobierno federal? Es decir, tenemos que esperar 90 días para que el Departamento de Seguridad Nacional aliste los centros donde van a permanecer detenidas estas personas. Hay que darle alimentos, hay que atenderlos, hay que prestarles atención. Sí, o sea, de hecho ya los centros de detención están llenos, se están fabricando nuevos centros de detención, va a ser una carga grande para el gobierno federal, eventualmente para los que pagan impuestos, los ciudadanos que pagan impuestos, creando una burocracia carcelaria en vez de crear la burocracia que procesa estos casos. Pero una cosa que es muy interesante aquí es que muchos de estos centros de detención son manejados por compañías privadas, lo cual es un gran negocio aquí en los Estados Unidos. Muchos de estas compañías son grandes contribuyentes a la campaña de Trump y al Partido Republicano. Así que va a haber personas con interés de que esto sea así y que van a salir altamente beneficiados.
Ahora, ¿una corte, señor Sagaz, podría echar por tierra esta medida del Departamento de Justicia? Esa es la esperanza ahora mismo, de que una corte, y en algún caso una corte federal, el sistema de apelaciones, eventualmente a la Corte Suprema, diga que la administración sencillamente no tiene una razón válida para hacer esto. Es decir, romper con un protocolo que se ha establecido. Hay que tener en cuenta el historial de décadas de cómo funciona el sistema de asilo político de refugiados en los Estados Unidos, y esto es algo que se remonta al tiempo de la Segunda Guerra Mundial, donde los Estados Unidos se veía como un país acogedor para personas que eran perseguidas por razones de, digamos, de raza, de religión, por razones políticas, de conciencia, grupos específicos, y esto va en contra de décadas de historia y décadas de protocolos que se han seguido. De nuevo vemos cómo la administración Trump decide hacer algo de momento sin tener en cuenta que hay todos unos protocolos que se han seguido por razones muy importantes, y la Corte podría echar por tierra esta última medida. Creo que también hizo una salvedad el fiscal Barr cuando hizo este anuncio, y es que las personas que lleguen a los puestos fronterizos de manera ordenada, legal, presenten documentación, serán tratados de otra manera. Ahora, ¿esas personas podrán ingresar, le pregunto, a Estados Unidos y permanecer allí en espera de la respuesta al asilo, o tienen que permanecer fuera del territorio de los Estados Unidos? Bueno, lo que se está haciendo ahora es que estas personas primero permanecen, muchos de ellos acampan en el puente, sí, en los puentes que hay para cruzar desde México, en el caso de que estamos hablando de la frontera sur. Hay personas que han permanecido 1 mes, 2 meses sentados, acampando allí en el puente, se les procesa y entonces en muchos casos vuelven otra vez a México y desde ahí entonces esperan a que se les dé una audiencia en la corte. En otras palabras, algunas de estas personas les permiten entrar, algunas otras personas las envían de nuevo a México, así que no existe un sistema ordenado que determine quiénes tienen derecho a entrar a los Estados Unidos. De nuevo, la ley de asilo político es que dice que esta persona puede pedir asilo político desde cualquier punto de los Estados Unidos. La ley no dice que específicamente tienen que presentarse ante un oficial de inmigración. Recordemos, por ejemplo, el caso de muchos grupos de balseros cubanos antes de que cambiara la ley de pies secos, pies mojados, que sencillamente con ser recogidos por la Guardia Costera de los Estados Unidos, aún no estando en territorio americano, desde ahí podían hacer entonces una petición de asilo político y eran recibidos con brazos abiertos según la ley de ese entonces. Bien, vamos a agradecer a Ernesto Sagaz, ese politólogo, además profesor de la Universidad de Colorado, por estos minutos para la tarde fin de semana. Como siempre es un gusto, señor Sagaz. Hasta la próxima. Igualmente, buenas tardes. Una muy buena tarde. Seguimos en Estados Unidos. Los demócratas aumentan la presión para que el Departamento de Justicia entregue en su totalidad el informe sobre la injerencia rusa en las elecciones del 2016. Los precandidatos presidenciales se unieron a este llamado. Además, creen que el documento revelaría hechos que podrían llevar al presidente Donald Trump a un juicio político. En el Partido Demócrata hay un frente común: Donald Trump. Los precandidatos a la presidencia han insistido en la necesidad de que se conozca sin censura el informe de Robert Mueller. Aseguran que el documento es la prueba con la que se puede adelantar un juicio político contra el republicano. Cuando llegué al final dije, es mi responsabilidad hablar. Hice un juramento a la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución deja claro que la responsabilidad del presidente recae en el Congreso y ese es el proceso de destitución. Otros agregan que lo sucedido en 2016 representa una grave violación del orden democrático de la Unión Americana. Tenemos que recordar que lo que hicieron los rusos aquí fue un crimen y tenemos que responder a eso. La parte fundamental de nuestra democracia es que todos tienen la capacidad de votar y si empezamos a jugar con eso y con nuestra democracia, entonces la hemos perdido y no podemos perderla. No me importa si eres demócrata o republicano y esa es la parte importante del informe para mí. E insisten en la premisa de que los hechos, que según el reporte podría configurar en una presunta obstrucción a la justicia por parte de Trump, no pueden quedar impunes. Creo que somos capaces de abordar cuestiones fundamentales del Estado de Derecho en este país y de garantizar que nadie esté por encima de la ley, así como de abordar los retos inmediatos que las personas tienen en sus vidas.
Las declaraciones van en la misma línea de la petición del Comité de Justicia de la Cámara de Representantes, que exigió al Departamento de Justicia entregar en su totalidad el informe sobre la trama rusa antes del 1 de mayo. Un dato antes de la pausa. Aumentan los casos de sarampión en todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos se combaten la propagación de esta enfermedad, pero ya hay ciudades en las que se ha declarado la emergencia de salud pública. Informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. El sarampión mata a unas 100.000 personas al año en todo el mundo. La enfermedad viral es fácilmente prevenible por vacuna, pero en los últimos años, los opositores de la vacunación han difundido información que muchos consideran errónea sobre la vacuna. Una hermana mía me dijo que sus amigos tenían problemas, dificultades. En realidad me contaron historias sobre uno de sus hijos. Él estaba respondiendo normalmente, pero una vez que recibió las vacunas, no respondió normalmente. Los llamados anti-vaxxers han usado Facebook y otras redes sociales para convencer a los padres de que las vacunas causan autismo y otros problemas para los niños. La ciudad de Nueva York registra más de la mitad de los casos de sarampión en Estados Unidos contabilizados el año pasado. El alcalde Bill de Blasio declaró que el sarampión es una emergencia de salud pública y la semana pasada ordenó la vacunación obligatoria so pena de una multa de hasta $1,000 por incumplimiento. Ante esto, un grupo judío ultraortodoxo presentó una demanda desafiando la orden. Necesitamos a los líderes religiosos, necesitamos a los líderes de la comunidad para convencer a esas personas de que lo necesitan para proteger no solo a sus propios hijos, sino que tienen la responsabilidad con la comunidad y con la sociedad de ayudar a proteger a la comunidad. El sarampión es una enfermedad altamente infecciosa y puede llevar a consecuencias a largo plazo si no se trata. 1 de cada 10 niños con sarampión tiene una infección en el oído, 1 de cada 20 desarrolla neumonía y 1 de cada 1,000 inflamación del cerebro. En algunos casos es mortal. La buena noticia es que el sarampión es prevenible. Revisamos otras noticias del mundo. Hoy comenzamos en Francia. Cantantes nacionales e internacionales se dieron cita en París. Los artistas se reunieron en un evento benéfico para reunir fondos que permitan la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame, que fue devastada por las llamas el pasado lunes. Hasta el momento se ha logrado recaudar cerca de 1.000 millones de euros. La reina Isabel II cumple este domingo 93 años. La soberana británica celebra en la intimidad junto con su familia y ha dejado para el mes de junio las celebraciones oficiales. Al coincidir el cumpleaños de la monarca con el domingo de resurrección, Isabel II asistió a un servicio religioso en la capilla gótica de San Jorge dentro del castillo de Windsor en Londres. Isabel II es la monarca y jefa del Estado viva con más años de reinado. Lleva 67 años en el trono y se ha convertido en la primera soberana británica en alcanzar el llamado Jubileo Zafiro. Tragedia en Australia. Dos socorristas, un padre y un hijo, fueron hallados sin vida frente a las costas del estado de Victoria. Ambos se ahogaron después de que su bote se volcara cuando intentaban ayudar a un hombre que había sido arrastrado por las aguas. En la pequeña embarcación viajaba también un tercer tripulante que logró salir con vida. China da un paso más en su carrera espacial. El gigante asiático puso en órbita un nuevo satélite del sistema de navegación Beidou. Después de las pruebas, el satélite funcionará con otros 18 y mejorarán la transmisión de datos en esta zona de Asia. Así llegamos al final. Recuerde seguirnos en Twitter. Estamos como @latardenetn24 y mi cuenta personal @CESánchezM.